Bienvenidos de nuevo, damas y caballeros, soy Derek. En el episodio de hoy, les comparto 4 historias reales e inquietantes sobre las montañas de México. Algunas de estas historias te harán pensar 2 veces antes de volver a poner un pie en los senderos. Así que, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte. Déjame saber desde dónde estás viendo. Gracias. Ahora, comencemos. Buenas noches, Derek. Todo empezó como una escapada normal entre comadres. Mi hermana del alma, Paloma, y yo decidimos que necesitábamos alejarnos de todo. La vida nos traía de cabeza. Problemas en la chamba, novios culeros, su casa inundada por las lluvias del año pasado, una sarta de razones para desaparecer unos días. Somos inseparables desde la prepa, sabemos todo de la otra. Claves del WhatsApp, secretos familiares de esos que duelen. La ayudé cuando se murió su abuela y ni una vez le fallé. Ese es el nivel de carnalismo del que hablamos. Planeamos 5 días completamente desconectadas. Nada de ciudad, nada de hoteles de cadena, nada de turistas, solo nosotras, unas cabañas baratas que encontramos en una página medio sospechosa y ese silencio que solo encuentras donde no hay ni madres de señal. Marcamos lugares en Maps, trazamos una ruta desde Puebla capital, rumbo a la sierra, a ver qué nos deparaba el camino. El único objetivo real era encontrar paz. Esa paz que te deja sordo de lo silenciosa que es. El primer día estuvo padrísimo. Manejamos por carreteras que parecían diseñadas por alguien que odiaba las rectas. Ventanas abajo, el sol filtrado entre los pinos, música a todo volumen, frituras de la tienda en todo el carro, y esas risas pendejas que solo salen cuando andas desvelada y recordando mamadas. Nos perdimos un par de veces, armamos un playlist que juramos guardar para siempre. Cuando llegamos al primer lugar, ya se sentía como uno de esos viajes que cuentas por años. La cabaña estaba a las orillas de un pueblito que se llama San Mateo del Monte. No lo ubicas a menos que seas de por ahí. Tuvimos que manejar por un camino de terracería tan angosto y oscuro que se sentía como meternos a una cueva. Los árboles se inclinaban sobre el camino como si estuvieran cotorreando. Paloma bromeó que nos iban a tragar enteritas. Me reí, pero no solté el volante. La cabaña se veía acabada, como si ya hubiera decidido caerse, pero no supiera cuándo. Musgo en las paredes, el corredor chueco, como si estuviera demasiado cansado para mantenerse derecho. Pero la llave estaba ahí, en la caja de seguridad, tal como dijo el dueño. Adentro olía a cedro y trapos húmedos, no a moho, simplemente habitado. Aventamos nuestras cosas. Hicimos una sopa maruchan en la única olla que había, y acabamos jugando baraja española en el suelo de madera hasta que se nos resbalaron las cartas de los dedos. Recuerdo estar sentada ahí pensando, hace años que no me sentía tan relajada. Después, como a las 3 de la madrugada, me desperté. Sin ruido, sin pesadillas, solo esa sacudida de alerta, como si algo hubiera tronado los dedos junto a mi oreja. La cabaña estaba en silencio total, completamente a oscuras, excepto por la lucecita azul del cargador de Paloma del otro lado del cuarto. Me levanté, caminé por el pasillito hacia el baño. Todo crujía tantito, pero no daba miedo, solo ruidos de madera vieja. El espejo me atrapó antes que cualquier otra cosa. No estaba roto, no estaba sucio, simplemente estaba culero. La superficie parecía deformada, como si el calor hubiera derretido una parte por atrás, como si fuera a chorrear. Me acerqué más, tratando de entender el reflejo. Fue ahí cuando lo vi. Algo detrás de mí, no claramente, solo una silueta, alta, flaca, ligeramente inclinada hacia adelante, como tratando de asomarse por encima de mi hombro. No parecía persona, pero tampoco animal. Me di vuelta tan rápido que me pegué con el marco de la puerta. Nada, solo el pasillo. Cuando volví a ver el espejo, no había ni madres. No grité, no desperté a Paloma. Me quedé ahí respirando cortito y despacio, viendo mi propio reflejo y tratando de convencerme de que era solo el espejo, solo un vidrio viejo haciendo cosas raras con la luz. En la mañana le dije que no había dormido bien, nada más. No dije lo que vi. Manejamos hacia el norte.
El playlist se puso más oscuro. Paloma empezó a poner un podcast sobre desaparecidos en los cerros. Bien tranquilizador. Vi por la ventana más de lo normal. Los árboles se sentían, no sé, como si nos estuvieran viendo de vuelta. Seguía checando el espejo retrovisor sin razón, medio esperando ver algo agazapado atrás de nosotras en el asiento. La cabaña 2 era más chica pero más antigua. Pisos de madera que se quejaban si te movías, un corredor chueco que daba a puros árboles infinitos y una cocina con gabinetes que olían levemente a meados de rata. Había una nota escrita a mano en la mesa que solo decía: «No pasen del límite del terreno. El monte se pone cabrón. Ya». Sin caritas felices, sin explicación. Esa noche me desperté otra vez, como a la 1. Lo escuché antes de abrir los ojos. Golpecitos, no aleatorios, no el viento. 5 golpes, espaciados parejos, como dedos en el vidrio de una ventana. Me senté, aguanté la respiración. Mi cama daba a la ventana que veía al patio trasero. Moví la cortina tantito. Estaba ahí, en la orilla del bosque. Quieto, demasiado quieto. Alto otra vez. Cabeza ladeada como si su cuello no tuviera huesos. Solo viendo. Parpadeé, se desvaneció. Entonces oí la voz de Paloma desde el otro cuarto. Nada más una palabra: ¿esperanza? Corrí para allá. Estaba sentada, con el pelo todo alborotado, los ojos muy abiertos. ¿Tú también lo oíste?, pregunté. Asintió despacito. Fuera de mi ventana, algo estaba tocando. Ninguna de las dos volvió a dormir. Nos sentamos en la sala con todas las luces prendidas, de espaldas a las paredes, cada una cuidando una dirección diferente. Como a las 5 de la mañana, las luces se fueron de madrazo. Sin parpadeos, sin aviso, simplemente se acabaron. Nos fuimos con las primeras luces, sin café, sin desayuno, simplemente nos subimos al coche y manejamos. La cabaña 3 estaba bien retirada. El anuncio usaba palabras como encantadora y aislada, pero lo que quería decir era sin luz, sin agua, sin señal, sin ayuda. Solo un cuarto, una chimenea y 2 colchones de espuma aventados contra paredes opuestas. Yo quería irme. Paloma dijo que ya habíamos llegado hasta acá. Una noche más, siguió diciendo. Prendimos lumbre, comimos barritas frías y hablamos apenas por encima de un susurro. No porque tuviéramos miedo exactamente, más bien como si no quisiéramos que el bosque nos oyera. Como a las 9, intentamos dormir. Vi las sombras arrastrarse por el piso, como si tuvieran un lugar al que ir. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el suelo, sin cobija, sin Paloma. Me senté muy rápido, me dolía el pecho, sentía los pulmones como si no hubieran funcionado en un rato. Salí tropezándome descalza. Ahí estaba ella, parada justo en la orilla del bosque. No se movió cuando la grité por su nombre, ni siquiera volteó. Di unos pasos más cerca. «Paloma, ¿qué estás haciendo?». Volteó a verme. Sus ojos estaban demasiado abiertos, congelados. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido, solo articulando mi nombre una y otra vez. Luego se dio vuelta y corrió directo al bosque. La seguí sin pensar. Sé lo pendejo que suena ahora, pero en el momento pareció lo único que podía hacer. El bosque se la tragó de inmediato. Los árboles crecían demasiado juntos, como cercas hechas de corteza. Podía oír su voz gritándome, pero había cambiado. Seguían siendo sus palabras, pero el tono estaba mal. Más lento, más grave, como si alguien hubiera puesto una grabación a la velocidad equivocada. Luego nada, solo este silencio aplastante que me hacía zumbar los oídos. No sé cuánto tiempo anduve perdida antes de encontrar la cabaña otra vez. El sol estaba saliendo. Mis piernas estaban destrozadas por las espinas. Mis pies sangraban a través de los calcetines. La puerta principal estaba abierta de par en par. Nunca regresó. Manejé directo a la delegación municipal más cercana. Puse la denuncia. Solo les dije lo que podía decir sin sonar como loca. Me tomaron en serio. Mandaron drones, voluntarios, perros, nada. Uno de los comandantes más viejos me llamó a una oficina. Cerró la puerta. Solo él y yo. «Dibujaste algo en tu denuncia», dijo. «Esa forma que viste detrás de ti». Asentí. Se veía cansado. Dijo: «No eres la primera en dibujar eso.
no por estos rumbos. Lo llamaron leyenda, a lo mejor un truco de la luz, una historia que los del pueblo les cuentan a los turistas para espantarlos, pero sé lo que vi. No he contestado el número de Paloma desde entonces. Hola, Derek. Tenía 23 años cuando decidí perderme en la sierra por un tiempo. No para siempre, pero tampoco puse fecha de regreso. Les dije a mis cuates que me iba a hacer un retiro espiritual a las montañas de Oaxaca, como si fuera algo que hacía seguido. Lo que no dije, lo que ni siquiera me confesé del todo, fue que no esperaba regresar pronto, o tal vez nunca. Acababa de renunciar a mi trabajo. Había terminado una relación de 2 años que se había vuelto un cadáver que los dos fingíamos que seguía vivo. Todo en mi departamento parecía de otra persona. Así que dejé las llaves en la mesa, agarré una mochila y manejé hacia el sur. Sin despedidas, solo el ronroneo del motor en la carretera y una idea vaga de dónde me bajaría a caminar. El plan era sencillo: caminar hacia la Sierra Madre del Sur, mantenerme en las veredas más solitarias, viajar ligero. Tenía comida deshidratada para 5 días, un filtro de agua chingón y una casa de campaña que básicamente era una bolsa de plástico glorificada. Mi único lujo era una libreta de piel vieja que saqué de una caja debajo de mi cama, algo que no había tocado desde la universidad. Me dije que escribiría lo que se me ocurriera. Pensamientos, dibujos, tal vez algunas notas del camino, algo para comprobar que había estado ahí, pero no escribí ni madres, ni una sola palabra. Los primeros 2 días fueron casi aburridos. No vi mucho, solo un venado que me vio fijo como si yo no perteneciera ahí y un par de pájaros que se callaron cuando volteé hacia arriba. Ese tipo de silencio se te queda grabado. Sin ruido de carretera, sin aviones pasando, solo esta quietud densa y pesada y el crujido ocasional de mis propios pasos. Mi celular perdió señal la primera noche. No fue sorpresa. Lo apagué para ahorrar batería, lo metí en la mochila. Pero aún así, esto está raro. Seguía prendiéndose en mi bolsillo, como una notificación fantasma o algo, sin sonido, solo la pantalla parpadeando por un segundo y luego apagándose. Pensé que tal vez la batería se estaba acabando, así que lo apagué completamente y no lo volví a ver. El tercer día, decidí salirme del sendero marcado y buscar un lugar que había visto mencionado en un blog viejo de montañismo. Una meseta alta sobre un cañón, supuestamente plana, con buena ventilación, completamente aislada. Me tardé mucho más de lo que pensé en encontrarla. Los árboles se volvieron más tupidos, casi de manera antinatural. Entre más me adentraba, más sentía que la luz del día peleaba por atravesar las ramas. Cuando finalmente encontré el claro, ya casi era de noche. El sol estaba bajo, proyectando estas sombras largas y filosas como navajas entre los árboles. El lugar era raro, perfectamente circular, como si alguien hubiera usado maquinaria para cortarlo, aunque no había camino en kilómetros a la redonda. Alrededor de los bordes había tocones ennegrecidos espaciados casi uniformemente. Parecía que un incendio había pasado por ahí hace mucho, y luego simplemente se había detenido. Algo del lugar se sentía culero. El aire no se movía, ni siquiera olía a bosque ya. Pero estaba cansado, me dolían las piernas, y no tenía ganas de regresar para buscar un sitio mejor. Así que armé la casa de campaña y me acosté temprano, esperando resetear mi cerebro con algo de sueño. Me desperté en algún momento después de medianoche con un sonido que no pude identificar. No era un animal, no era el viento. Era este raspado bajo y deliberado, metal contra corteza. 3 pasadas, pausa. 3 pasadas, pausa. Una y otra vez. No me moví, ni siquiera respiré fuerte. Simplemente me quedé ahí con los ojos abiertos, viendo la capa delgada de nylon sobre mí. El sonido estaba cerca, pero no justo afuera de la tienda. Tal vez a 20 o 30 metros, en algún lugar justo después de la línea de árboles. Demasiado cerca para mi gusto. No abrí el cierre de la tienda, no grité, ni siquiera cambié de posición, solo escuché. Y luego, sin aviso, se detuvo. No se desvaneció, simplemente terminó como si alguien hubiera presionado pausa.
No dormí después de eso. Por la mañana me dolía el cuerpo de haber estado encogido toda la noche. Empaqué todo más rápido que nunca en mi vida. No comí. Ni siquiera me molesté en quitar la tierra de mi equipo. Solo quería moverme. Planeé un atajo, un sendero apenas marcado que eventualmente regresaría a la carretera. Unos minutos por el sendero, lo vi. Algo colgaba de una rama baja, un manojo de varas atadas con algo pálido y elástico. No era mecate, no era hilo. Parecía biológico, como tendón seco o nervio. La forma estaba mal. No sé de qué otra manera describirlo. No era un símbolo, no era una figura. Solo madera doblada que se sentía como si la hubieran retorcido mientras gritaba. No podía dejar de verlo. Tenía la boca seca. Mi estómago empezaba a revolverse. Finalmente, busqué mi celular, medio pensando en tomar una foto, tal vez usarla como prueba después de que no lo había soñado. Pero el celular no prendía. Nada. Ni icono de batería ni vibración, solo una pantalla negra y muerta. Seguí presionando los botones cada vez más fuerte hasta que me di cuenta de que estaba temblando. Entonces noté el silencio. El tipo de silencio que no es solo la ausencia de ruido. Es el tipo que te hace darte cuenta de cuánto sonido das por hecho. Sin pájaros, sin insectos, sin hojas susurrando. Solo este vacío que presionaba contra mis oídos. Empecé a caminar más rápido. Mis botas sonaban fuerte en el sendero, pero incluso eso se sentía amortiguado, como si los árboles se tragaran el sonido antes de que pudiera rebotar. No podía quitarme la sensación de que algo me estaba siguiendo. No corriendo, no persiguiendo, solo igualando mis pasos, siempre fuera de vista. Entonces lo olí. Humo, no de fogata. Algo húmedo y químico, como plástico quemado mezclado con pelo. Me pegó en la parte de atrás de la garganta y me hizo llorar los ojos. Aceleré el paso. Me repetía que no corriera, que correr lo empeoraría, pero estaba cerca. Podía sentirlo. Fue entonces cuando doblé una curva y lo vi. Al principio pensé que era otro montañista, alguien alto, de espaldas a mí, completamente quieto en medio del sendero. Grité: «Oiga, ¿está bien?». Ninguna respuesta, ningún cambio de postura, simplemente congelado. Lo intenté otra vez. «¿Necesita ayuda?». Entonces se movió, solo una contracción, brusca, espasmódica, como un títere al que le jalan de un solo hilo, y se volteó. No sé cómo explicar lo que vi. Su cara no era grotesca ni sangrienta, simplemente no tenía sentido. Como si alguien hubiera intentado esculpir una cara de barro y se hubiera detenido a la mitad. Los ojos no estaban alineados, la piel demasiado tensa en algunos lugares, floja en otros, y donde debería haber estado su boca, solo había esta grieta negra. Se abría y cerraba mientras respiraba, pero no emitía ningún sonido. No se movió hacia mí. No dijo nada, solo se quedó ahí, respirando a través de esa horrible grieta. Me di vuelta y corrí. Sin plan, sin sendero, simplemente chocando entre el bosque, las ramas desgarrando mis brazos y piernas. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas finalmente cedieron y caí al suelo. Cuando volteé hacia atrás, el camino estaba vacío. Pero el bosque no era el mismo. El silencio era peor. Presionaba más fuerte, y debajo de él oí algo respirando de manera constante, baja y lenta, manteniéndose justo lo suficientemente lejos como para que no pudiera verlo. No me detuve otra vez, simplemente seguí moviéndome hasta que vi el brillo del metal entre los árboles. Mi carro. Cuando lo alcancé, casi me desplomo. Aventé mi mochila adentro, cerré la puerta de un portazo y me quedé sentado tratando de calmar mi respiración. Entonces volteé hacia arriba. Alguien había dibujado algo en la capa de polvo de mi techo. La misma forma que ese manojo de varas. La misma forma retorcida y deformada. No lo toqué, no lo limpié. Simplemente prendí el motor y manejé. Sin paradas, ni para comer, ni para cargar gasolina, hasta que el tanque estuvo casi vacío. Pasé pueblos, paraderos, restaurantes. Simplemente seguí adelante hasta que amaneció. Finalmente me detuve en un paradero. Revisé mi equipo. La libreta todavía estaba ahí, pero cada página estaba en blanco. Recuerdo haber escrito en ella. Recuerdo la pluma arrastrándose por el papel,
registrando formas, olores, ese ruido de raspado. Incluso recuerdo haber subrayado cosas, pero las páginas estaban limpias, no solo en blanco, intactas. La tiré a un bote de basura junto al baño y me alejé. Buenas noches, Derek. Mi nombre es Rodrigo. Me propuse hacer el circuito en 7 días. El circuito completo de travesía por la Sierra Madre Occidental, empezando en Cerro de la Bufa, en Michoacán, atravesando los picos más altos y luego regresando al límite estatal. Era uno de esos viajes de los que había hablado durante años, pero que seguía postergando para algún día. Entonces, una mañana, simplemente me subí a la camioneta y me fui. Sin cuenta regresiva, sin mensajes de despedida, solo yo y una mochila. Cuando cerré la puerta de la camioneta en el estacionamiento de tierra del inicio del sendero, no revisé mi celular, no tomé una foto, no mandé un mensaje, lo dejé todo en la guantera sin pensarlo realmente. O tal vez estaba pensándolo más de lo que quería admitir. Sentía que si volteaba, si me detenía por un segundo, algo podría reclamarme, arrastrarme a casa, antes de que siquiera empezara. Ese primer día fue fácil. El aire estaba fresco. El sendero estaba seco y mis botas todavía se sentían bien. Me crucé con 2 grupos que venían en dirección contraria. Uno era un trío de señores jubilados con bastones y sombreros enormes para el sol. El otro era una pareja de gringos que parecían estar preparándose para algún programa de supervivencia extrema. Bastones, cámaras, chalecos idénticos. Nos saludamos con la cabeza, intercambiamos algunas sonrisas, y eso fue todo. Para el tercer día, no había visto a otra persona en más de 24 horas. No me molestó, me gustó honestamente. Había planeado cada detalle. Mochila con peso equilibrado, comidas deshidratadas, filtro de repuesto, GPS, con batería nueva. Incluso guardé un mapa de papel plastificado por si las dudas. El objetivo era el control. Sin horarios, sin ruido, sin mensajes de WhatsApp o correos o pláticas pendejas, solo el sendero. Esa mañana me desperté con frío. La escarcha se había extendido por el interior de la casa de campaña como una película delgada, y el aire me picaba en la nariz cuando me senté. Herví agua para el café y observé el sol deslizarse por la cresta de una montaña. Todo el valle comenzó a brillar poco a poco. Recuerdo haber pensado, realmente pensado, que tal vez debería quedarme aquí más tiempo. No para siempre, pero un par de semanas más. Tal vez no necesitaba regresar todavía. Lo vi esa tarde. Estaba doblando una curva en una pendiente suave cuando apareció, quizás a 20 o 30 metros de distancia, simplemente parado en medio del sendero. Reduje el paso hasta detenerme. Se veía culero. Su ropa estaba rota. La pierna izquierda de su pantalón estaba desgarrada desde el muslo hacia abajo, colgando en jirones. Su pierna debajo estaba cubierta de sangre seca, con un largo corte que parecía en carne viva e hinchado. Su cara, Dios. Arañazos en ambas mejillas y en la frente como si se hubiera caído de cara en un nopal. Sangre seca en las comisuras de su boca. Sin mochila, sin equipo, sin zapatos. Me quedé donde estaba y levanté una mano. ¿Está bien?, pregunté, manteniendo la voz calmada, firme, como si no estuviera catalogando mentalmente todas las posibles rutas de escape. No respondió. Sus ojos ni siquiera se fijaron en mí. Simplemente pasaron por mi lado como si yo fuera un árbol o parte del sendero. Sus labios se movían rápido, susurrando algo en voz baja una y otra vez. No pude entender las palabras. «Señor», dije, «necesita ayuda». No me miró, no parpadeó. Simplemente pasó junto a mí como si yo no estuviera ahí y siguió cojeando por el sendero. Me di vuelta para verlo irse. No me moví, no lo seguí. Me quedé congelado en el lugar hasta que no pude oír más sus pasos. Ni un grito, ni un golpe seco, nada. Finalmente, empecé a caminar otra vez. Al anochecer, llegué a un campamento cerca de un arroyo angosto. Agua clara, terreno plano, mucha cobertura, prácticamente perfecto. Me senté, herví agua, eché una bolsa de guisado de res en la olla y me obligué a comer.
Aunque sentía que mi estómago se estaba cerrando, me metí en mi sleeping e intenté dormir. Me despertaron unos pasos, no pisotones, no el crujir de animales, pasos deliberados, crujiendo entre las hojas, lentos y espaciados. Paso, pausa, pausa. No respiré. No me moví. Se detuvieron justo afuera de la tienda. Mi navaja estaba en el bolsillo de malla sobre mi cabeza. La alcancé lentamente. Cada sonido parecía increíblemente fuerte dentro de esa burbuja de nylon. Luego oí los pasos otra vez. Esta vez rodeando la casa de campaña. Una vuelta completa. Luego, silencio. Ni voz, ni respiración, nada. No recuerdo haber dormido. Solo estar ahí acostado, con la hoja en la mano, esperando que el cierre se moviera. Con las primeras luces, levanté el campamento en menos de 10 minutos y regresé al sendero sin desayunar. Sentía las piernas tiesas, pero la adrenalina ya se había activado. Una hora después, vi la primera señal. Estaba clavada en un encino, por encima del nivel de los ojos. Letras talladas, hechas a mano, desiguales, astilladas. No es seguro pasar de aquí. Regresé. Sin logo, sin sello del parque. La miré durante un rato, tratando de decidir si era una broma o alguna advertencia no oficial. Tomé una foto por si acaso. 5 minutos después, otra señal. Las mismas palabras, la misma talla. Luego una tercera, medio enterrada en la tierra fuera del sendero, inclinada de lado como si alguien la hubiera aventado. El sendero cambió después de eso. Los árboles se volvieron más tupidos, el camino más angosto, las ramas me arañaban la mochila y la cara. Se sentía más oscuro, más silencioso. Tenía que agacharme y esquivar constantemente. Fue entonces cuando empecé a oírlo, un susurro. Al principio, pensé que era el viento apretándose entre los árboles, pero luego oí palabras. Él lo vio. Me congelé. Otra vez, más cerca detrás de mí. Él lo vio. Me di vuelta bruscamente. Nada más que árboles. Nada se movía. Saqué mi GPS, sin señal. El mapa sin conexión todavía me mostraba en el sendero, pero los alrededores no coincidían con nada que recordara. Sin marcas, sin señales, solo el bosque y ese susurro arrastrándose detrás de mí. Entonces la vi, la choza. No fue visible hasta que estuve casi encima de ella, escondida en una pequeña hondonada fuera del sendero. Madera vieja ennegrecida, derrumbándose en algunos puntos, ventanas desnudas, solo hoyos. La puerta estaba entreabierta. Parecía que alguien estaba a punto de cerrarla y luego había cambiado de opinión. Me dije a mí mismo que no me acercara. De hecho, dije no en voz alta, y luego di un paso hacia ella de todos modos. Adentro, el aire olía a podredumbre, madera húmeda y algo metálico, como sangre. Solo había una cosa en el cuarto, una silla de madera en el centro exacto, mirando hacia la puerta. Era tosca, sin acabado, con profundas marcas de arrastre, rodeándola como si la hubieran jalado en todas direcciones una y otra vez. Retrocedí, sin darme la vuelta, simplemente di un paso hacia atrás y cerré la puerta con la punta de mis dedos, apenas tocándola. Caminé durante horas después de eso. No me detuve, no comí, simplemente caminé hasta que el bosque comenzó a sentirse menos sofocante. La luz cambió, los árboles se espaciaron un poco. Encontré un tronco caído y me dejé caer detrás de él, acurrucado contra mi mochila, todavía sosteniendo la navaja. Fue entonces cuando lo oí otra vez. Una voz suave y tranquila, justo detrás de los árboles. «Te vi en la choza». No me moví. «Tú me viste». Siguió dando vueltas. Siempre a 10 metros de distancia, nunca apareciendo a la vista. «Ven a verme otra vez». Sin pasos, sin crujidos, solo la voz. Siempre detrás de los árboles. Corrí. Las ramas me arañaban la cara, los brazos. No me importó. Mis piernas ardían. Me mordí la lengua con tanta fuerza que saboreé la sangre. Y de repente, la luz de una fogata. Un grupo de campistas alrededor de un fuego. Quizás 5 o 6 de ellos, de edad universitaria, riendo, bebiendo, pasándose una bolsa de bombones. Entré tambaleándome en el claro. Me desplomé al borde de su círculo de fuego. Se levantaron de un salto. Uno de ellos me agarró por los hombros y me preguntó si estaba bien.
No pude responder. Solo miré el fuego. Estuve despierto toda la noche, de espaldas a un árbol, observando la oscuridad. No volví a oír la voz. Por la mañana, lo seguí por un sendero diferente, uno que no reconocí. 2 horas después, llegamos a una caseta de guardabosques cerca de la base. Ellos entraron. Yo me quedé afuera en los escalones de concreto. Finalmente un guardabosques salió y se sentó junto a mí. ¿Vio algo extraño?, preguntó. No lo miré, solo dije, pasé de las señales. Buenas noches, Derek. Trabajé durante la mayor parte de mis 20s como vigilante forestal en la Sierra Madre Oriental. El empleo me convenía. No por algún amor profundo hacia la naturaleza o pasión por proteger el medio ambiente. Simplemente apreciaba la soledad. Me gustaba caminar entre los encinos y pinos sin necesidad de fingir cortesía con turistas. La mayoría de mis tareas eran básicas: podar vegetación invasiva, renovar los suministros médicos de los refugios, reparar letreros dañados, ocasionalmente recoger carpas y equipos que los visitantes abandonaban cuando el pánico los dominaba o perdían el rumbo. No imaginas cuánta gente entra a la montaña como si fuera un parque de diversiones y después se esfuma sin dejar rastro. Esa región tiene fama por eso. La barranca devora cosas, personas también. Y la mayoría no entiende realmente qué significa eso hasta presenciarlo de primera mano. Yo lo presencié varias veces. Mi estación principal se ubicaba a 1,5 kilómetros de San Jerónimo del Monte. Es un pueblo de esos que prácticamente no existe. Lo atraviesas, nunca lo visitas. El tipo de lugar que parece subsistir solo porque alguien se olvidó de borrarlo del mapa. El bosque circundante era espeso y mayormente intocado. Ciertas zonas se sentían antiguas de forma inexplicable, como si guardaran secretos que tú jamás conocerías. Los pobladores lo llamaban la Barranca de los Lamentos. Escuché ese nombre docenas de veces, pero únicamente de ancianos, gente que había nacido ahí y rara vez hablaba del bosque. Podrías pensar que era solo folclore, algo pintoresco, pero ningún uniformado bromeaba al respecto. No después de lo ocurrido en 2014, el 18 de octubre, era sábado. La central nos contactó por radio poco después de las 5:30 de la tarde. Un hombre llamado Roberto Morales y su hija de 9 años, Camila, habían partido para una excursión de 2 días en circuito. Ruta conocida, Peña del Águila, bordeando el Cerro del Diablo y regreso. Es empinada pero manejable. Debían reportarse al mediodía. Cuando no lo hicieron y Tsutsuru seguía estacionado en el punto de partida, nos alertaron. Me asignaron en equipo con Romero y Lucía. Romero llevaba 12 años en el servicio para entonces. Un tipo reservado y confiable. Hablaba poco, pero notabas que observaba absolutamente todo. Lucía era la novata, recién graduada del entrenamiento, pero lista. Hacía las preguntas correctas y sabía mantener el paso sin desperdiciar energía. Algunas personas se agotan rápidamente en su primera expedición profunda, pero ella se movía como si hubiera caminado esos senderos desde la preparatoria. No perdimos tiempo, tomamos nuestras mochilas, radios, kits médicos y estábamos en el sendero antes de que el sol desapareciera tras la sierra. Al principio, todo normal. Esa sección del bosque tiene terreno bastante traicionero, barrancos pronunciados, vueltas cerradas y enmarañadas, lugares donde un sendero perfectamente señalizado parece desvanecerse bajo el musgo o un derrumbe. Perdemos gente cada año. Generalmente es alguien que no llevó suficiente agua o se alejó demasiado del circuito. El 90% aparece a la mañana siguiente sin nada peor que una ampolla desagradable o el orgullo herido. Pero esa noche algo no encajaba. Unos 20 minutos después de comenzar, tuve esa sensación helada. No miedo exactamente, más bien como tensión, como entrar a una habitación después de que alguien tuvo una discusión. Y aunque todo está en silencio, el ambiente sigue cargado. Era sutil, pero empezó temprano y no se desvaneció. 40 minutos después, encontramos el suéter. Era de Camila, de un rosa intenso.
Recuerdo pensar lo extraño que se veía simplemente colgando ahí. Estaba doblado sobre una rama como si alguien se hubiera tomado el tiempo de acomodarlo cuidadosamente en lugar de dejarlo caer. Lucía se acuclilló a su lado, pasando los dedos apenas por encima de la tela, como si no quisiera tocarla directamente. «Esto no se cayó», murmuró quedamente. «Alguien lo puso aquí». Tenía razón. Sin lodo, sin desgarros, sin humedad, la prenda estaba completamente seca, como si la hubieran colocado momentos antes de llegar. Registramos las coordenadas y continuamos. Unos 20 minutos después, Romero nos llamó. «Comandante, ¿tienes un momento?» «Sí. ¿Qué sucede?» «Estoy viendo algo. Podría ser una construcción. No es hecha por humanos. No sé qué es». Eso captó mi atención. Romero no especula. Lo encontré parado en un claro de apenas 3 metros de ancho. Los árboles alrededor se curvaban hacia adentro, casi como si trataran de ocultar lo que había dentro. Y en el centro estaba esta cosa. Parecía un altar, pero de ninguna forma que reconociera. Corteza, plumas, mecate tejido, tiras de piel y hueso. Mucho hueso, no de venado, no de nada que pudiera identificar. Estaba inclinado hacia adelante en un ángulo extraño, como si tratara de alcanzar algo. Tenía quizás 1,5 metros de altura. Lo rodeé lentamente, sin saber si debería acercarme más. «¿Has visto algo como esto antes?», preguntó Romero, todavía inmóvil en su lugar. «No. ¿Quieres examinarlo?» «Para nada». Lo marcamos en el GPS y seguimos avanzando. Ya sabía que eso era un error. No encuentras algo así, a menos que algo te esté guiando hacia ello. Unos 15 minutos después, Lucía se comunicó por radio. Su voz era diferente, tensa. «Estoy escuchando algo al norte de mi posición. Suena como una voz. Segura que no es eco. He estado quieta durante 5 minutos. Sea lo que sea, se está moviendo y está repitiendo algo una y otra vez. No es español, ni siquiera creo que sea un idioma real». Cerramos la formación. La alcancé primero. Estaba agachada, respirando por la nariz, con los ojos fijos en la línea de árboles como si pudiera traspasar la oscuridad. «Había algo al otro lado de esa loma», susurró. No lo vi, pero estaba cerca. Lo sentí. Se detuvo cuando me moví. Fue entonces cuando decidimos acampar. No porque alguien dijera, «descansemos». Simplemente estábamos demasiado adentro para regresar antes del anochecer. Y nadie quería caminar por esos bosques solo después del atardecer. Ni siquiera Romero objetó. Hicimos la fogata pequeña, lo suficiente para darnos un poco de luz. Ninguno estaba hablando realmente en ese punto, solo escuchando. Alrededor de las 2:30 am, algo se movió. Lo vi primero. Pasó justo más allá del borde de la luz de la fogata. Alto, delgado. Sus extremidades no se balanceaban correctamente. Sus hombros no se hundían cuando daba un paso. No hubo crujido de hojas ni quiebre de ramas. Lucía lo vio después, luego Romero. Circuló una vez lentamente, como si nos estuviera evaluando. Luego desapareció. Lucía se inclinó y susurró. «¿Viste su rostro?» Negué con la cabeza. Ella dijo, «No tenía uno». A la mañana siguiente encontramos a Camila. Estaba sentada en un claro. Su espalda estaba recta, las piernas cruzadas como si la hubieran acomodado de esa manera. No encorvada, no acurrucada. Nos estaba mirando, pero no respondía. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Solo este pequeño ciclo de susurro vacío. La examinamos, sin moretones, sin rasguños, sin signos de exposición. Su ropa estaba limpia. No me refiero a relativamente limpia. Me refiero a limpia de día de lavado, como si le hubieran puesto ropa recién lavada. Cuando toqué su brazo, estaba helado. Pedimos evacuación médica, pero no había forma de aterrizar. La cobertura de árboles era demasiado densa. Tendríamos que cargarla. No se resistió. No reaccionó en absoluto. A medio camino, comenzó a tararear 3 notas una y otra vez, desafinado y demasiado lento, como una canción de cuna tocada al revés. Lucía se tapó los oídos con las manos. Casi la dejó caer. Romero murmuró, «Esa no es una niña normal». No discutí. En la base, el equipo médico dijo, «Shock, trauma severo». Pero nada de eso explicaba los ojos. Nunca parpadeó, ni una sola vez.
A su padre nunca lo encontraron, sin equipo, sin huellas. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. El claro donde encontramos a Camila no existía en los mapas. Regresé una vez, mismas coordenadas, solo bosque denso, sin claro, y el altar desaparecido. Presenté el reporte, renuncié al día siguiente. Nadie preguntó por qué. Lucía se transfirió un mes después. Romero se mudó a Sonora. Ahora trabajo de noche en una bodega en las afueras de la ciudad.